cordial saludo a toda la amable audiencia del programa Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión del departamento de Risaralda. Hoy estoy aquí con una persona que ha tenido a bien por fin sentarse a contarle a la audiencia de Puntos de Vista un montón de cosas que me viene diciendo desde hace mucho rato sobre un tema de palpitante actualidad y que ha hecho sufrir o tiene sufriendo a la comunidad que vive en Pereira, que pasa por Pereira, que está en Pereira, que es el tema de la movilidad, el problema de la movilidad vial. Si es un problema de infraestructura, si es un problema de cultura vial, si es un problema de falta de recursos, de dinero para hacer obras, de qué clase de problema estamos hablando cuando hablamos de movilidad. No hay candidato a la alcaldía de Pereira que por estos días no ponga el ejemplo del problema que tenemos en Pereira con la movilidad vial. Y no solamente de Pereira, Dos Quebradas, La Virginia, Cartago, todo el territorio anexo a la ciudad de la capital risaraldense tiene este problema cada vez es más crítico, más complejo. Y hablando de complejidades, entonces les presento al doctor Luis Guillermo Velázquez, quien fue, dos cosas voy a mencionar de él, es una persona muy ilustrada, fue profesor de la Universidad Javeriana en Bogotá y otros títulos que tiene, pero quiero mencionar dos que son de importancia para la audiencia. El primero de ellos, él fue gerente de Autopistas del Café. Eso le da un bagaje y una experiencia para hablar del tema de la movilidad vial y de qué clase de problemas tenemos en esa materia. Y además de ello, el doctor Luis Guillermo ha sido un crítico, una persona que ha venido estudiando desde el punto de vista de lo que él es, del pensamiento estratégico y de la perspectiva empresarial. ¿Qué está pasando entonces con el tema de la movilidad? Le damos al doctor Luis Guillermo un saludo cordial de bienvenida al programa Puntos de Vista, agradeciéndole por su amabilidad, por su acogida aquí en su oficina, pero además de ello, para que nos diga y nos desarrolle esa teoría que tiene usted, doctor Luis Guillermo, de la complejidad de las ciudades y en el caso concreto de la complejidad de la ciudad de Pereira. Gracias, Luis, por tu amable invitación. Gracias por esas palabras tan honrosas. Sin duda, las ciudades son sistemas complejos. Y lo grave de los sistemas complejos que vivimos en las ciudades es que si las soluciones que demandan los sistemas complejos, como lo es la ciudad de Pereira, y si no se atienden de manera oportuna y ordenada, no es más que la antesala del caos. Quiero decir que si los sistemas complejos no se resuelven de manera oportuna, el siguiente paso es el caos. Y año tras año lo estamos viendo. La complejidad de lo que ya es complejo es lo que estamos viviendo en Pereira. Es cada vez más crítica, la palpamos todos los días. Luego la reflexión sería, ¿en qué punto o en qué estado del arte se encuentra Pereira frente a la complejidad y el caos? Lo estamos viendo en los trancones, en los accidentes. De manera que ese es un punto muy, muy importante como punto de partida de esta habla de conversación. Accidentes y agreguémosle del deterioro de la calidad de vida, porque estar en un trancón, desde el punto de vista psicológico, social, económico, desde todos los puntos de vista, afecta la calidad de vida de la gente que va en el trancón y los que están alrededor del mismo. Ese ya es un síntoma de caos, derivado de la complejidad sí, que nos está atendiendo. Evidentemente. Muy bien. La verdad, Luis, yo en este tema llevo más de una década. Con diferentes administraciones les he venido planteando lo que estamos viviendo en Cerritos, de lo que estamos viviendo en Pereira. Y no pasa nada, nada de nada. La verdad es que yo veo pasar administraciones de distintos pelambres y de distintas corrientes y no pasa nada. Yo he participado en las reuniones en gobernaciones, en la alcaldía, con los gremios y llamo la atención y simplemente comentamos y dialogamos, pero no hay hechos concretos. Y la verdad es que nos estamos ganando un eslogan que es muy triste, que se llama Pereira Trancón del Eje. Quiero decirle que yo estuve en estos días en Medellín y alguien me decía, lo mejor de ir a Cali por el túnel de la Tesalia es no tener que pasar por Pereira. Allá hay unos... porque tienen que pasar o por la doble calzada que no hemos hecho y que algunas personas se oponen inclusive de la Romelia al Pollo, o por el viaducto que ya colapsó. Correcto. Y por el tramo del Monte Mandarino a la Romelia del Pollo. El segundo punto, antes de entrar ya en el tema central de esta cordial invitación, yo creo que tenemos que hacer un acto de humildad.
Y ese acto de humildad es entender, cuando uno entiende que uno no sabe de los temas, que uno no está resolucionando los temas, eso no es debilidad. Eso por el contrario es grandeza, eso es parte de todos los líderes. Entender, comunicarse, estudiar. Entonces, la verdad es que tenemos que hacer ese acto de humildad y la verdad es que las administraciones saben muy poco acerca de planeación, eso es evidente, es claro. Y en grado sumo, yo diría que el conocimiento es minúsculo de las administraciones, y no quiero señalar a ninguna en particular porque he pasado por muchas, acerca del futuro de la ciudad, de qué debería ser la ciudad. Usted menciona administraciones y no alcaldes, o sea, el alcalde es un líder, usted lo entiende y yo también lo entiendo, sí, creo, de esa manera, si lo aceptamos o estamos coincidentes. Ajá. El alcalde solamente es el representante legal del municipio y es un líder de una administración. ¿El problema es del conjunto de la administración? Claro, es que ese, ¿sí?, conjunto de la administración, un alcalde lo que hace es liderar su equipo. Secretario de Planeación, secretario de Infraestructura, los obreros, todo el equipo. Sí. Por eso me refiero a la administración, yo no quiero ponerles nombres porque esa no es la polémica. Y no personalizar el tema. Perfecto. Muy bien. Entonces ahora, expuesto esos dos temas, la complejidad que si no se atiende da origen al caos y reconocer la humildad que no hemos sido capaces de entender el problema de Cerritos, para poner un caso en concreto, pues entonces veamos qué es la movilidad. Pero antes de eso, doctor, de manera muy concreta y muy sencilla, ¿qué es reconocer la humildad? Reconocer la humildad es ¿Cómo la entiende usted? Reconocer la humildad es que no hemos podido entender qué es la ciudad, para dónde vamos con ella, cuál es el futuro de ella, cómo nos debemos mover en la ciudad. Que no hemos hecho las cosas bien. No hemos hecho las ¿Cabe cosas esa bien. frase? Sí, pero sin duda alguna no hemos hecho las cosas bien. Mire, el tema es que confundimos qué es la movilidad. Aquí hablamos de movilidad y pensamos en los carros. No. Quienes se mueven son las personas. No los carros. No, las personas carros mueven los carros. Pues claro, entonces construimos vías para las personas. Sí. Y eso se ha convertido en una tragedia en el mundo entero. No podemos seguir desarrollando urbes para los carros particulares. No. Eso es un tema que se viene reevaluando y va a tomar años reevaluarlo. No se va a acabar el año entrante ni quizás en los próximos 5 años. Pues la tendencia es que cada vez vamos a entender más que los que se mueven son los ciudadanos. Ahora bien, el rediseño de las áreas urbanas es imperativo para disminuir los desplazamientos. Todas las ciudades, la gran mayoría de las ciudades importantes, Pereira es una ciudad de categoría importante en Colombia, en Latinoamérica, por supuesto que lo es, la gran mayoría de estas ciudades están trabajando en cómo disminuir los desplazamientos de las personas. Y en Pereira estamos haciendo lo contrario. Estamos construyendo más hacia la periferia de las ciudades y lo que estamos es incrementando el desplazamiento de las personas. Cuando la ciudad se expande. Cuando la ciudad está expandiendo, que es lo que vamos a hablar más tarde. Y además se expande sin obras de urbanismo. O sea, se crean, como en el caso del área de Condina, un montón de edificios donde viven personas, pero no tienen hospital, no tienen puesto de salud, no hay un colegio cercano, las obras, el mobiliario urbano es inexistente. Y Cerritos es lo mismo, ¿no? Total. Cerritos no es sino restaurantes, venta de arepas y casas de 15, 20 mil millones de pesos. Un desorden grandísimo, un nudo gordiano es lo que estamos armando en Cerritos. ¿Qué pasa con la movilidad? La movilidad día tras día va a ser más compartida, va a ser más multimodal. ¿Qué es multimodal? Que es que no es solamente el medio de transporte del carro, tenemos que integrar la bicicleta, tenemos que integrar este enjambre de motos en que estamos en Pereira, y la moto es un transporte de paqueteo fundamentalmente y de solución, por supuesto, pero es que no tenemos sitios alternativos para que podamos acopiar ese tráfico de personas y poder garantizar un tema de movilidad. A mí me causa risa el día sin carro, y me causa mucha risa, no por su concepto. La mejor definición es el día sin transporte. Recién en Bogotá lo han hecho y ha habido críticas por mayoría de tal, afectación al comercio, no tiene el impacto que se requiere, un día no tiene impacto sobre la contaminación general que se hace el resto del año. Hay mucha crítica sobre eso. Pero lo que pone de manifiesto es que es un día sin transporte. No tenemos opciones de transporte. Por señalar de Bogotá, pues que podría tenerlas mucho más complejas, por supuesto. Entonces no es una visión de futuro, para nada, mi querido Luis. Estar construyendo vías para los particulares. No. Esa no es la realidad del futuro. Las infraestructuras del futuro deben estar al servicio de los ciudadanos, no de carro particular.
De hecho, en ese sentido, los vehículos particulares día a día van siendo una tiranía con la misma sociedad. Que no podemos seguir construyendo vías para los carros. Hay que construir vías es para los ciudadanos. Ahí es cuando hablo de la movilidad compartida, que es distinto. Entonces, ese tema es fundamental. Si hablamos de movilidad, hablemos de política. No hay una política de movilidad. Mire, en una ciudad como Pereira, que estamos viendo en este momento, sobre la malla urbana de Pereira, de una ciudad como Pereira, Bogotá, Manizales, Cali, Medellín, Barranquilla, están confluyendo de manera simultánea 150 cadenas logísticas a las que se han logrado ubicar. ¿A qué me refiero? Sí. Transporte de mercancías, transportes industriales, medicamentos, servicios de paqueteo, ambulancias, domicilios, comercios, ferreterías, 150. Eso ya explica más la complejidad de las ciudades. Pero es que se nos olvida que las ciudades son flujos, y de eso voy a hablarle más adelante. Son flujos. Lo que hay que administrar son los flujos derivados de las personas, pero construimos para los carros y nos estamos equivocando hacia el futuro. Entonces, fíjese lo que está pasando en Pereira, que va contra toda la lógica. Primero construimos y luego vemos cómo diablos nos movilizamos. Eso es terrible, terrible. Sí, Hacemos totalmente al revés las cosas. Totalmente al revés las cosas. Primero hicimos Cerritos como con 20 o 25 planes parciales porque no hay un plan zonal de Cerritos. Y después decimos que vamos a hacer los colibríes o que vamos a hacer la glorieta de Tacurumbí o cosas de esas, ¿no? Así es. Y eso entonces lo que pone de manifiesto es la ausencia de una política de movilidad. Yo en estos días me enteré, entre otras cosas, que en Pereira había Secretaría de Movilidad, no tenía ni idea, para ser honesto, pues, pero me sorprendí, pero bueno, no sé cuál es el papel y no quiero entrar en eso. Es el Instituto de Movilidad, que antes era director de tránsito. Bueno, muy bien. Entonces, si usted ve la complejidad de lo que estamos viendo, el desorden que estamos viendo entre Pereira y Cerritos, Cerritos y Cartago y Cerritos y la Virginia, pues allá no hay ordenamiento de nada. Eso es un territorio indómito. Estamos al garete, indómito, totalmente tierra indómito. De nadie. Tierra de nadie. Con pues todos los problemas, con el tema de autoridad, sí. Con el tema de autoridad. Y eso nos lleva a tres pilares que hay que entender de cómo se articula la movilidad. El primer pilar tiene que ver con la infraestructura entendida como el control físico. No existe. O sea, estamos entrando ya en el campo de la propuesta de solución. Sí, estamos propuesta mirando de soluciones. Una de las soluciones es el tema del control físico. Eso es inexistente en Pereira. Sí. Y lo tuve como un tema, lo viví en autopistas de café, lo vivimos en otras concesiones donde yo pertenezco a juntas directivas y el control físico es inexistente. ¿Y qué tiene que ver el control físico con la movilidad? Total. Mire, por ejemplo, cuando sales de Cerritos, entras a Cerritos, tú ves todas las calzadas invadidas. Esta mañana que tuve que recorrer como 15 o 20 cuadras a pie, yo decía, venga, no puede ser que es que los andenes son de los carros, no son de los peatones. Quienes se tiran a la calle para evitar el carro que está parqueado en el andén es el peatón. Es todo lo contrario. Control físico no hay. Y si eso no hay, es un pilar que falla. Y hacemos, para agregarle a lo mencionado por usted, en el tema de control físico, hacemos una serie de ciclovías por la séptima y la octava y otras partes de la ciudad y se convirtieron en parqueaderos de motos y de carros. Así es. Porque no hay control. No hay control. El segundo punto, el segundo pilar importante es que, lo hablamos un momentico, si no hay política, pues difícilmente estamos ordenando la ciudad. Hay ausencia de política de movilidad y es lo que vivimos todos los días. Y el tercer pilar tiene que ver con el tema de que nuestras vías en Pereira, pero en Pereira particularmente, son 100% análogas. Quiere decir que las vías tienen que ser cada vez contar con sistemas de tecnología, con sistemas de movilidad que apoyen las infraestructuras, sensores, todo lo que tiene que ver con informática, todo lo que tiene que ver con todo este tema de tecnología para la movilidad, eso no existe en Pereira. Entonces, de manera pues que esos tres pilares, hacia el futuro, de eso no estamos construyendo nada. Dicho esto, hablemos de la periferia de Pereira, para que vea el sitio tan grave en que nos encontramos. Pero antes de hablar de la periferia de Pereira, no deje de perder, por favor, el hilo de lo que usted está diciendo, que es muy importante. Es que en todas las charlas que usted y yo hemos tenido sobre este tema de la movilidad, que a mí me inquieta mucho, creo que soy de los periodistas que más le meto el diente a ese tema de la movilidad.
Yo le he escuchado mucho a usted la historia o la teoría de la ciudad circular, de la movilidad circular. Antes de entrar en este tema de la periferia, ¿eso está conectado? Sin duda. Esos dos temas, la movilidad circular está conectado con el tema de la periferia? Mira, el tema es que las vías de Pereira Sí, son lineales por el mismo desarrollo de la ciudad y eso tiene que ver con el agua también, de cómo se fue desarrollando la sí, ciudad sí, 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 sí. en la forma en Occidente, que... Oriente, Sí. Oriente, Occidente, sí. Y entonces esas vías lineales lo que te ponen es en un tema muy serio, porque cuando hay un accidente se para el flujo, porque las personas no tienen Sí. opciones de circularidad para buscar alternativas de cómo volverse a reconectar. Manizales es una ciudad bien interesante en ese tema, inclusive Armenia, que estuve también la semana pasada mirando algunos temas de infraestructura, estuve mirando también cómo se estaba conectando entre las tres avenidas. Pereira tiene que pensar en circularidad, no en más vías lineales, porque es que una moto, un ciclista, cualquier accidente, para la movilidad. La circularidad, la movilidad circular tiene también que ver con la transversalidad, doctor Luis Guillermo, en el sentido de que yo le he escuchado, menciono el nombre de una persona que alguna vez le leí un comentario y habló sobre el tema, que es el doctor Javier Ignacio Ramírez Múnera. Él decía que es un error de esta ciudad, de nosotros los pereiranos, no hacer la transversal de la calle 25, la calle 26, que podría inclusive tener un túnel de más de 1,5 kilómetros de largo si usted lo toma desde abajo, desde el Hospital San Jorge o desde la Avenida del Río mejor, a llegar a la Avenida Sur y baja ahí la 25 donde está ese lavadero de carros. Esas vías, Eso es que son, sí, transversalidad, esas vías que son lineales tienen que tener conexiones entre otras en algunos puntos transversales. para tener opciones de qué, de salida a los flujos que se han cercenado o que se han bloqueado por un accidente o por alguna situación. Eso es Pues fundamental. una vía de esas puede llegar a ser más importante que la de los colibríes, por ejemplo. Sin duda, sin duda. Es Obviamente que vale un infierno de plata porque pues, un mundo de casas que habrá que tumbar. Pero yo recuerdo, doctor Luis Guillermo, porque me quedan ya 3 minutitos nada más. Yo era casi un niño, yo tenía creo que 13, 14 años de edad cuando, esto es historia, esto es historia, era Jorge Mario Isman Vélez, secretario, director de Valorización Municipal de Pereira. Y yo recuerdo perfectamente cuando comenzó a tumbarse todos los ranchos viejos de la carrera séptima entre el lago Uribe y la calle 34, 35, para ampliar esa zona de la carrera séptima. ¿Sí? Y hubo que llevárselo, se lo llevaron, y fue por valorización. O sea, estamos lejos de la valorización que está satanizada erróneamente, ¿cierto? Y estamos lejos de construir nuevas vías transversales y vías circulares. no, 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 yo creo que las ciudades tienen muchas alternativas. ¿Sí? Yo pensaría, por ejemplo, que planes de renovación urbana, de nuevos asentamientos, nuevas puertas, pues ahí se encuentran unos recursos, hay formas de articular recursos. Eso lo están haciendo ciudades como Bogotá, lo están haciendo ciudades como Cali, Sí. como Medellín. Hay que montar planes de renovación urbana porque hay que buscar necesariamente asentamientos de las nuevas personas. No se trata de violentar las comunidades, ni más faltaba, pero esas son alternativas que son reales. Si usted me lo permite, Pero volvamos entonces a lo que usted estaba planteando del tema de la... Yo lo interrumpí con lo de la circularidad porque me decía que estaba conectado con... no, sin duda es una muy buena pregunta y yo creo que eso va Sí, siendo cada vez más claro y lo estamos viviendo de una forma más cercana todos los días en Pereira. Antes de concluir en esta primera parte, yo quisiera referirme al caso de Cerritos. sí señor. Y voy a hablar de Cerritos con franqueza, no voy a hablar con, no se trata ni de señalar ni nada. Las cosas hay que decirlas por su nombre. Yo creo que quizás sea el mayor fracaso en Colombia de lo que es una zona, la mayor zona de extensión urbana de una ciudad. Cerritos, como la estamos concibiendo, es un fracaso. Fracaso como un área de extensión urbana de una ciudad tan importante como Pereira. Lo principal de una ciudad, lo que hace una ciudad importante, amable, acogedora e incluyente, es algo que el profesor Michael Sanders define como el bien común. El bien común es donde vamos y cómo se iniciaron las ciudades. Es el ágora de las ciudades, es el centro de las ciudades. Sitio de encuentro de Ese las sitio de personas. encuentro, ese sitio incluyente. Personas. De personas, de la espontaneidad, de la Del cultura, humanismo del urbano. humanismo urbano, correcto. Oye, de eso en Cerritos no hay nada. Nada. Oye, venga, yo me digo, pero venga, ¿qué estamos construyendo? Allá hay más de 40, 50 planes parciales. Oye, nada.
no se conectan uno con el otro. Nada. Entonces parece ser que lo que yo me refería hace un momento, que la humildad, reconocer la humildad, que eso nos está quedando grande, que no hemos sabido solucionar eso. Es importante, es buscar ayuda en las universidades, hacer un poco más de investigación, revisión tecnológica, buscar ayudas en otras ciudades para que venga y nos oriente, pero es que tenemos un problema muy serio, de verdad, verdad. Sobre ese tema de Cerritos, doctor Luis Guillermo Velázquez, ¿qué hace usted? Un llamado de atención a una mejor planificación, a la humildad, retorno a la humildad y reconocer que estamos equivocados, Claro. o tiene alguna solución planteada o alguna propuesta. Sí tengo ¿Sí? Una solución. Pero un minuto para que me diga. Como primera conclusión de esta gran parte, Sí, es señor. que es muy limitado el conocimiento de los políticos frente a este desafío. Y hablo de la palabra desafío. Sí, señor. Ellos están en otro tema, en cómo prolongar la continuidad del poder, y eso nos hace un daño enorme. Y esa visión de continuismo de cada 4 años, uno ver cómo le arrebata el poder a un grupo y a otro grupo cómo se perpetúa en él, ya lo vimos en las elecciones pasadas. La y eso no vamos a pugnacidad hablar. política, sí. Eso no nos lleva a ninguna parte y eso es lo que estamos reflejando. Ahí es cuando faltan las decisiones de fondo para entender el territorio que Están estamos pensando construyendo. más en la obtención y en la conquista y en el sostenimiento del poder que en la ciudad misma. Pero por Dios, lo estamos viendo y lo estamos, y Pereira entera es testigo de eso. Sí, señor. Y no me quiero referir a ningún candidato en particular, ni ningún movimiento, pero es que es un tema de todos los días. Es una evidencia, sí, señor. Doctor Luis Guillermo Velázquez, no hay una política de movilidad en la ciudad. Y no hay una política de movilidad, y hablemos qué es lo que falta en Cerritos, para que hagamos un inventario rápido. Esto no se trata de un inventario exhaustivo, ni que vamos a señalar, pero voy a poner cosas simples, fáciles, para que entendamos qué no hay en Cerritos. Cerritos sin política de protección al peatón. Mire, es lamentable y es muy triste, como me ha tocado ver, las empleadas del servicio jugándose la vida a las 6:30 de la mañana para cruzar la llamada doble calzada Pereira-Cerritos. Eso tiene sus muertos encima, Claro. Personas accidentadas y todo. Le corto aquí, doctor Luis Guillermo, porque se nos agota el tiempo de esta primera parte del programa y porque ese ejemplo que usted acaba de poner acerca de las empleadas del servicio, de obreros, de jardineros, de personas que trabajan en las casas de Cerritos, que van en moto o pasan caminando de un lado a otro lado de la calzada, arriesgando sus vidas, es una prueba inequívoca, contundente, de que el tema, la crisis de movilidad en la zona de Cerritos impacta al resto de la ciudad y al resto de los habitantes de Pereira, de una u otra forma. En este programa, Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión como el doctor Luis Guillermo Velázquez, les agradecemos esta parte del programa y los invitamos a ver una segunda parte sobre otros temas que tengo la plena certeza y seguridad de que les va a interesar. Gracias por la sintonía.